¿Qué tal? Buen día. Hoy vamos a ver cómo hacer cálculos de esfuerzos en engranes de diente recto. A finales de 1800 hubo un ingeniero apellidado Lewis que se dio la tarea de investigar o hacer ecuaciones que predijeran cuánto se esfuerzan los dientes de los engranes, particularmente engranes de diente recto. Él se dio cuenta que cuando tú tienes un par de engranes en contacto, lo único que presenta esfuerzo es el par de dientes que están en contacto. De modo que la masa, o sea, el centro del engrane tiene un esfuerzo cero y el resto de los dientes también tienen un esfuerzo cero. Repito, a excepción de los de los dientes que en ese instante estén en contacto. Para ese par de dientes que estén en contacto, tú vas a tener una fuerza normal, una fuerza de contacto entre ambos. Y pues resulta que vas a tener componentes. De acuerdo al ángulo de presión que vimos en el video anterior, tú vas a tener una componente radial y una componente tangencial. Para hacer todo el cálculo, esta persona Lewis se enfocó solamente en la componente tangencial, diciendo él que la componente tangencial, por la distancia que tú puedes ver aquí, generan una flexión, ¿ok? De modo que la fuerza por la distancia perpendicular generan una flexión en el diente y por eso estas ecuaciones se llaman ecuaciones de esfuerzo flexionante. Entonces, esta es la ecuación a la que esta persona llegó a finales de 1800. Él dice que el esfuerzo flexionante, o sea, sigma t, es la componente tangencial, que ahorita les comenté, por el paso diametral sobre el ancho de cara, y él sacó un valor que se llama factor de forma de Lewis. Años después se dieron cuenta que la ecuación de Lewis no estaba bien. Recordarán en la clase de diseño de elementos de máquinas que cuando tú tienes un elemento que tiene un cambio de sección, va a necesitar que tú le multipliques a el esfuerzo nominal una KT, un factor de concentración de esfuerzos. Entonces, en la época de Lewis no existía esta KT, no existía este concentrador de esfuerzos. De modo que pues tienes la misma ecuación, pero corregida por esta KT. Pero básicamente es la misma ecuación. Muchos años después, ya por acá de 1960, la American Gearing Manufacturers Association, la AGMA, simplificó la ecuación. Había una tabla para encontrar la Y, que el mismo Lewis diseñó, y había una tabla para encontrar la KT, que entonces en esta nueva ecuación AGMA, en vez de tener la KT y la Y, le llamaron J, y a esta J se llama factor de forma, y pues básicamente se simplificó la ecuación así, para que esta J esté en una sola tabla. Bien, entonces pues aquí tenemos el glosario. Wt es la fuerza tangencial, Pd es el paso diametral, F es el ancho de cara, la Y es el factor de forma, KT es el factor de concentración de esfuerzos y la J es el factor de geometría. Como puedes ver, aquí tú tienes puras sigmas, pero a donde nos está llevando este tema es a encontrar algo que se llama número de esfuerzo flexionante, no nada más el esfuerzo flexionante. El esfuerzo flexionante, o la ecuación de AGMA, es sigma t es Wt por paso diametral entre F por J. Sin embargo, la AGMA nos lleva a una nueva ecuación, en donde tú tienes básicamente que esto es idéntico, pero le vas a meter 5 microfactores de seguridad que te van a hacer considerar factores que podrían pasar a la hora de que la máquina esté en funcionamiento. Le está metiendo factores como un factor de sobrecarga, como un factor de tamaño, un factor de distribución de carga, un factor de espesor y un factor dinámico, para que tú precisamente te protejas por si algo llegara a pasar. Me refiero a esto. Si la ecuación de Lewis de sigma t te diera un valor de 10.000 psi de esfuerzo, tú no debieras de simplemente buscar en tablas qué material te da 10.000 psi. La AGMA dice que eso es incorrecto. Entonces la AGMA te hace meterle estos 5 microfactores de seguridad que le van a ir alterando el valor. De modo que si aquí a ti te daba 10.000 y este factor vale 1.5, te está obligando a que no agarres un material que nada más resiste 10.000, sino 15.000. Entonces, si a este 1.5 hipotético tú le agregas un
1.2 y acá un 1.4 y acá un 1.5 y así te la llevas, vas a hacer que el esfuerzo de aquí sea mucho más grande debido a estas K. Y precisamente a eso nos vamos a dedicar ahorita. Vamos a ver una serie de ejemplos, vamos a usar tablas y pues los voy a enseñar a leerlos precisamente. Entonces en este primer ejemplo dice la redacción: calcule los números de esfuerzo flexionante para un piñón y un engrane. El piñón gira a 1750 RPM y está impulsado en forma directa por un motor eléctrico. La máquina impulsada es una sierra industrial de 25 caballos. La unidad de engrane está cerrada y fabricada bajo normas comerciales. Se aplican los siguientes datos. El número de dientes del piñón son 20, el engrane tiene 70 dientes, el paso diametral es de 8, el ancho de cara es 1.5, esta QV se llama número de calidad, vale 6, y esto se llama relación de respaldo y vale 1.5. Todo esto ya son datos de el par de engranes que van a estar en contacto. Entonces, mi ecuación de número de esfuerzo flexionante es la siguiente. La ST, número de esfuerzo flexionante, es igual a la fuerza tangencial por el paso diametral entre el ancho de cara por el factor de geometría que ahorita vamos a encontrar. Y esto tiene que multiplicarse por las 5K. Ahí está, esa es mi ecuación. Entonces yo tengo que encontrar el esfuerzo flexionante para el piñón y el esfuerzo flexionante para el engrane. Hay que encontrarlos para ambos. ¿Qué datos ya tenemos? Ahorita el dato que ya tenemos es el paso diametral. Mi paso diametral vale 8, entonces tú aquí ya sabes que esto vale 8. Y de hecho vale 8 para ambos lados. Arriba y abajo vale lo mismo. Hay que encontrar ST para el piñón y ST para el engrane. Número de esfuerzo flexionante. ¿Qué más tenemos? La F. La F también va a ser igual abajo y arriba. 1.5 y 1.5. Me hace falta encontrar la WT. ¿Okay? La fuerza tangencial. La fuerza tangencial sale de multiplicar 33,000 veces la potencia. La potencia sí la tengo, vale 25 caballos. 33,000 veces la potencia sobre la velocidad tangencial. Ahorita no tengo la velocidad tangencial, entonces hago esto. La velocidad tangencial es pi por el diámetro de paso que no tengo. Vamos a calcularlo de una vez. El diámetro de paso es cuántos dientes tiene el piñón entre cuál es el paso diametral. Y si dividimos 20 entre 8, tú vas a tener un 2.5 pulgadas. Entonces regreso a esta ecuación. Mi velocidad tangencial es pi por mi diámetro de paso por la velocidad angular. La velocidad angular es la velocidad de giro. Ese dato me lo da aquí la redacción. Me dice que mi velocidad es de 1750 RPM. Entonces pi por 2.5 por 1750 sobre una constante que es 12. Entonces esto me da el resultado que mi VT es, aquí yo ya tengo el cálculo, ya lo tengo avanzado, es 1145 pies por minuto. Esa es mi velocidad tangencial, diferente a este 1750 de acá. Estas son revoluciones por minuto, ciertamente esta es una velocidad, pero medida en forma de revoluciones. Y esta es una proyección lineal, porque está en pies por minuto. Entonces, mi fuerza tangencial es esta constante de 33,000 por mi potencia, que vale 25 caballos, entre mi velocidad tangencial que acabo de encontrar, que son 1145. Y al dividir esto, voy a tener una fuerza tangencial de 720 libras. 720 libras, ahí está. Y esas 720 libras son iguales para aquí y para acá. O sea, tanto el piñón como el engrane
presentan esas 720 libras de carga. Entonces ya tengo la WT, ya tengo el paso diametral, ya tengo la F, y aquí la gran ventaja es que todas las Ks son las mismas arriba y abajo, y lo único que es diferente es la J, el factor de geometría. Ese factor de geometría se tiene que encontrar uno para el piñón y otro para el engrane. Y eso lo vamos a hacer. Entonces, si usted tiene la tabla impresa o la tiene en digital, nos vamos a ir al capítulo 9 del libro de Mott. Y nos vamos a ir hasta la página 387. Vemos que hay gráficas para ángulos de 20 grados y hay una gráfica para ángulos de 25 grados. Dice figura 9.17, factor J de geometría, y te dice de qué parte del catálogo de la AGMA se está sacando esto. Entonces, como la redacción dice que el engrane es para 20 grados, pues vamos a usar eso. De modo que la forma de encontrar la J para el piñón es agarrar esta tabla y decir cuántos dientes tiene mi piñón. Y entonces el piñón tiene 20 dientes, lo corroboramos, el piñón tiene 20 dientes y el engrane tiene 70 dientes. Entonces, 20 dientes, me pongo aquí, contra la proyección de 70 dientes. No va a haber obviamente una pendiente para cada uno de ellos, pero tú aquí chocas el 20 contra la aproximación del 70 y eso te va a dar más o menos un punto 33. ¿Ok? Entonces, de nuevo, 20 dientes del piñón contra 70 dientes del engrane. Pones aquí primero en el eje de las X el número de dientes para el cual deseas el factor. Entonces, como yo quiero el N para el piñón, primero pongo el 20 y me dio, como le digo, punto 33. Entonces me regreso acá y aquí yo voy a tener un punto 33. Aquí está. Ahora necesito sacar la J para el engrane. Me regreso a la tabla y de hecho me regreso a la misma tabla. Y entonces ahora voy a voltear los datos. Uso la misma gráfica de arriba, pero ahora tengo 70 dientes contra 20. Entonces me vengo aquí a la aproximación del 70 y choco contra la aproximación del 20. Esta pendiente es de 17, entonces va un poquito más para arriba. 70 contra 20 y vengo hasta acá, es más o menos punto 42, arribita de punto 42, pero lo vamos a dejar así, punto 42. A la respuesta final le damos un 5% de margen de error para cubrir si alguien aquí ve punto 43 o punto 41 y que siga dando un valor razonable. Bien, ahora que hay que encontrar el valor de las Ks. Primer K, factor de sobrecarga. Me regreso a las tablas. Y me voy a la página 389. Tengo que usar la tabla 9.5 para encontrar mi KO, factor de sobrecarga sugerido. En la carga yo tengo fuente de potencia. Tengo dos columnas principales. La primera de fuente de potencia, la cual puede ser uniforme, choque ligero o choque moderado. Y en mi segunda columna principal, que es máquina impulsada, tengo uniforme, choque ligero, choque moderado, choque pesado. Estos datos tú los puedes leer en esta parte en medio de la tabla. Toda esta parte central corresponde al tipo de fuente de potencia y todo este párrafo corresponde al tipo de máquina impulsada. Entonces, mi redacción me está diciendo que la máquina impulsada es una sierra industrial y el que lo mueve es un motor eléctrico. Me regreso a la tabla. Fuente de potencia. ¿Qué categoría es? Uniforme, choque ligero o choque moderado. Aquí en uniformes dice que es uniforme cuando un motor eléctrico es el que está moviendo. No aplica obviamente choque ligero o choque moderado. Tu tipo de fuente de potencia para este ejercicio es uniforme. Y la máquina que quieres mover es una sierra industrial. Si lees todo este párrafo, te vas a dar cuenta que donde está ubicado es en la categoría de choque moderado. Aquí al final dice moledores de carne y sierras. La redacción del problema no nos dice si es una sierra de carne
o una sierra de, bueno, pues de alimentos, o de piedra, o de madera, o de qué, pero a fin de cuentas es una sierra. Entonces tú chocas tu fuente de potencia que salió uniforme contra tu máquina impulsada que salió choque moderado, y el uniforme contra el choque moderado te da un 1.5. Entonces aquí vas a tener tanto para el piñón como para el engrane un 1.5. Ahí está. Siguiente factor. Vamos a encontrar este factor KS. Nos regresamos a la tabla. Y ese factor sale rápidamente de aquí de la tabla 9.6. Dice factores de tamaño sugeridos KS. Dice esta tabla que si tu paso diametral es mayor o igual a 5, tu KS vale 1. ¿Es nuestro caso? Sí. Como nuestro paso diametral vale 8, el 8 es más grande que el 5, tu KS vale 1. No hay nada que calcular. Directamente la tabla te está diciendo que aquí tu KS vale 1. Ahí está, para arriba y para abajo, como lo he estado diciendo. Siguiente factor se llama KM. KM. La KM sale de una ecuación especial, no sale de una sola tabla. KM sale de una ecuación que es 1 más CPF más CMA. ¿Cómo haces para hacer ese par de cálculos? Vamos a la página 391. Dice figura 9.18, factor de proporción del piñón. Ese es el nombre de la CPF. Tú puedes ver que en el eje de las X tienes ancho de cara en pulgadas. O en el eje de las X también, pero arriba tienes milímetros. Del lado izquierdo tienes lo que vale CPF, y del lado derecho de la gráfica tienes una relación F sobre dP. Tú puedes hacer el cálculo de cuánto vale tu CPF dividiendo tu F entre la dP y graficándola aquí. O sea, haciendo una interpolación gráfica entre el ancho de cara, sea en milímetros o sea pulgadas, y comparándolo contra esta pendiente que es F sobre dP. También puedes usar alternamente estas ecuaciones que vienen del lado derecho, que dice una ecuación, cuando F es igual o menor a 1 pulgada, usas esta ecuación, y cuando está entre 1 y 15 pulgadas, usas toda esta ecuación. Nuestra F vale 1.5. Entonces hay que usar esta ecuación de aquí. Usamos esta ecuación de aquí. Tu CPF es igual a la ecuación que tenemos a esta ecuación. F sobre 10 veces dP menos 0.0375 más 0.0125 veces F. ¿Ok? Yo me adelanté un poquito a ese cálculo y me di cuenta que, bueno, pues ustedes hagan la comprobación de que ese valor de CPF vale 0.04. ¿Ok? 0.04. Les recuerdo, lo saqué de esta ecuación y saqué ese dato de esta ecuación porque mi F vale 1.5, así que no la podría haber sacado con esta ecuación de arriba. Muy bien. La ecuación de la KM es sumar 1 más CPF más CMA. Ya calculé CPF, ahora hay que calcular CMA. Hay que calcular CMA. ¿Cómo voy a hacer eso? Con esta figura 9.19. Factor de alineamiento del engranado, y de nuevo te dice de qué parte de la norma lo sacó, de la norma AGMA. Vemos una gráfica muy similar a la de arriba. En el eje de las X tienes ancho de cara en pulgadas, en el eje de las X pero arriba tienes ancho de cara en milímetros, del lado izquierdo tienes el CMA, y todo esto se reduce a 4 posibilidades: que tengas engranes abiertos, que tu tipo de engrane sea comercial cerrado, que tengas una unidad de precisión cerrada o una unidad de extra precisión. ¿Qué ejemplo te puedo dar de cada uno de estos tipos? Imagínate un engrane abierto.
una revolvedora de concreto donde tú tienes el tambor giratorio, y es de todos conocido que muchas de esas unidades manuales tienen en la parte exterior un engrane, un par de engranes que están moviendo toda la mezcla de concreto. Entonces esa superficie de la revolvedora está expuesta, le puede caer agua, se le puede meter un animal, no tiene ninguna polvera que lo cubra. Entonces eso vendría siendo un engrane abierto. Unidad comercial cerrada de engranes es básicamente cualquier engrane para cualquier aplicación mecánica o maquinaria industrial en general. Una máquina que sí puede tener muchas horas de operación continua o descontinua, pero no tiene ningún grado de exigencia superior. Una unidad de precisión y una unidad de extra precisión. A lo mejor podrías tener tú una máquina herramienta, una fresadora, un nusillo, algo donde tú quieres que el giro sea muy preciso, el giro de un engrane contra otro sea muy preciso, o un tren de engranes para un reloj. Le comento un ejemplo rápido. Un reloj mecánico normal estaría en la denominación de un engrane comercial cerrado de engranes. Desde un reloj el más barato que te puedas encontrar mecánico hasta marcas más o menos como Tissot o como Seiko se podrían considerar engranes de unidad cerrada comercial. En un año entero se llegan a adelantar o a atrasar hasta 5 minutos. Un engrane, el mejor reloj de la marca Seiko o de Tissot no está pasando de 25,000 pesos. Son muy buenos engranes. No quiere decir que sean malos. Están hechos uno en Suiza y otro en Japón. Son maquinarias finas, pero no son tan precisos como los que todo el mundo consideramos mejores, como Omega o Rolex o Tag Heuer. Esos relojes están considerados dentro de esta gama de precisión. En un año se adelantan o se atrasan hasta 5 segundos. Eso ya es considerado ser una caja de engranes muy precisa. Pero luego ya vienen los de Elite, Jaeger-LeCoultre, etcétera, o Piaget u otros engranes muy muy sofisticados y muy muy caros, en donde un solo reloj te puede costar 1,5 millones de pesos. Entonces esos relojes de extra precisión se adelantan o se atrasan en un año 1 milésima de segundo. Son relojes extremadamente precisos. Y pues bueno, en esta aplicación que nosotros tenemos, estamos teniendo simplemente una sierra industrial. Para una sierra industrial no ocupas precisión, no ocupas extra precisión, y si es una sierra no vas a esperar que las rebabas le estén cayendo a la maquinaria. Entonces tampoco puede ser un engrane abierto. Así que aunque la redacción no te dice qué es, pues tú vas a inferir que es una unidad comercial cerrada de engranes. Aunque de hecho creo que sí lo está diciendo para este ejemplo. Entonces, tu ancho de cara es la F y tu F vale 1.5. Entonces, te ubicas aquí aquí está el 1, 1.5, y lo haces chocar con esta con esta pendiente que se llama unidad comercial cerrada de engranes. Entonces, pues aquí cae en este vértice y te da 0.15. También podrías usar toda esta ecuación larga. Entonces vemos aquí que el CMA vale 0.15. Por lo tanto, la KM vale 1 más 0.04 más 0.15. Entonces aquí tu KM vale 1.19. Si esto te daba 10,000, con esto te dio 15,000, con este no se alteró, y acá se le aumentó aquí se le aumentó otro 19%. Ok, aquí dio 1.19. Me falta la KB y me falta la KB. Vemos este dato. Hay que recordar que esta MB vale 1.5, entonces me voy ahora a la siguiente página.
Página 392, figura 920, factor de espesor de borde. Vemos esta fórmula para encontrar la KB y vemos cómo encontrar la MB. La cosa es que viene esta leyenda que dice para MB mayor a 1.2 KB vale 1. Y como a nosotros en nuestra redacción la MB vale 1.5, el valor de MB se llama relación de respaldo, pues aquí directamente por definición KB vale 1. Repito por esta nota que está aquí. Para MB mayor a 1.2, KB vale 1. MB vale 1.5. ¿Okay? Ya nada más nos falta encontrar un valor de KB, que es el factor dinámico. Se encuentra en esta gráfica de acá. Figura 921, factor dinámico. Todas estas Q que ves aquí se llaman número de calidad. Vea cómo un número de calidad 5 hace que mi engrane no pueda girar a más de 3000 pies por minuto. Un número de calidad 7 implicaría que el engrane no pueda girar a más de 5000 pies por minuto. Un número de calidad 10 hace que no pueda girar a más de 9000 pies por minuto. Y así te la puedes pasar. Entre más número de calidad tenga, más rápido puede girar y por lo tanto más preciso va a ser. Nuestro número de calidad es de 6. ¿Ok? Es parte de la redacción. Y vemos que aquí en el eje de las X me está marcando la velocidad de línea de paso o la VT y que está en pies por minuto. Muchas veces, sobre todo en exámenes, cometen errores de entrar a esa tabla con el 1750, pero ese 1750 son RPMs y aquí lo que tú requieres es el 1145. Entonces regreso a la tabla, me ubico más o menos en el 1145, aquí son 1000, aquí son 2000, con el 1145 aproximadamente choco con mi número de calidad de 6. Entonces más o menos 1.45 por decir un dato. Entonces aquí tienes tú 1.45 y aquí también. Multiplicas, o sea, desarrollas todas estas operaciones y vas a tener, lo voy a anotar acá, que tu STP, tu número de esfuerzo flexionante del piñón, vale 29.700 PSI y tu ST del engrane valen 23.700 PSI. Y aquí ya está completo lo que te pidieron. Ya calculaste los números de esfuerzo flexionante del piñón. Sin embargo, yo aquí deseo hacerle una comparativa o le quiero decir qué es lo que quiere decir la AGMA cuando te pide que calcules esto. Te dice la AGMA, la Asociación Americana Manufacturera de Engranajes, te dice, cuando tú tengas un par de engranes con todas estas características, no lo mandes construir nada más con esto. No lo mandes construir nada más de este esfuerzo. Este esfuerzo de aquí es el esfuerzo flexionante. Y aquí yo ya lo calculé. Si tú calculas nada más esto, te da 11.636. Entonces, si tú nada más consideraras esto, el esfuerzo en el engrane, y tú seleccionas un material que nada más tenga 12.000 PSI de resistencia, ¿te va a funcionar? Sí. Pero ¿qué va a pasar cuando alguno de los factores que se consideraron aquí suceda? ¿Qué factores? Que se sobrecargue, que se desalinee el eje, que la proporción del piñón no sea correcta contra la del engrane, que la velocidad no sea la correcta. Entonces estos microfactores de seguridad te hicieron decir, ¿sabes qué? El esfuerzo real en el engrane, bueno, en el piñón en este caso, es de 11.636 PSI. Pero no escojas un material que te resista nada más esto. Bríncate hasta un material que resista 29.700 PSI para que
soporte en un caso eventual todo lo que tú estás viendo aquí. ¿Ok? Para eso sirven los factores de seguridad. Si tú divides el 29.700 entre el 11.636, te va a dar un factor de seguridad global. Y ese factor de seguridad global sería de 2.55. ¿Estoy bien o estoy mal? Lo normal es que un engrane tenga un factor de seguridad de entre 3 y 5. ¿Está mal que yo deje esto así? Pues no podríamos decir que del todo mal. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ahorita yo nada más estoy haciendo un análisis. Si me pidieran rediseñarlo para que cumpla el factor de seguridad de 3, pues ahí sí te puedes dar cuenta que podrías mejorar alguna parte del diseño, sobre todo en la geometría, para que te aumente ese factor de seguridad. Bien, vamos a hacer un segundo ejemplo. Dice el ejemplo: calcule los números de esfuerzo flexionante para un piñón y un engrane. El piñón gira 3.450 RPM y está impulsado en forma directa por un motor eléctrico. La máquina impulsada es una fresadora de medio caballo. El accionamiento es para una unidad de engrane que está cerrada y es de precisión. Se aplican los siguientes datos: dientes del piñón 24, dientes del engrane 120, paso diametral 32, ancho de cara 0.5, número de calidad 10. Repetimos la ecuación. Tu ecuación principal es ST, número de esfuerzo flexionante, que es WT por el paso diametral sobre el ancho de cara, por el factor de geometría, por estos factores que son microfactores de seguridad. Ahí está. De nuevo, tienes que encontrar la ST para el piñón. Tienes que encontrar la ST para el engrane. Y hay datos que no tengo. Empiezo con el diámetro de paso. Ahorita vemos por qué lo vamos a ocupar. Diámetro de paso es dientes del piñón entre el paso diametral. De hecho aquí estoy mal. Este problema tiene un dato de 3, no de 32. Entonces tu paso diametral es de 3. Y aquí te da 8 pulgadas. Ok. Este diámetro de paso lo quiero porque se me ofrece calcular la velocidad tangencial. Y mi velocidad tangencial es pi por el diámetro de paso por la velocidad de giro, 3450, viene la redacción, entre una constante que es un 12. Y aquí me da un 7225.66. Estos son pies por minuto. Y este dato lo quiero porque necesito calcular la fuerza tangencial. La fuerza tangencial es la constante de 33.000 por la potencia. La potencia es de 0.5 caballos. Entre la velocidad tangencial que acabo de calcular y son 7.225.66. Cuando sustituyo, tengo que mi fuerza tangencial vale 2.28 libras. Libra fuerza, obviamente. Entonces aquí mi STP, mi fórmula es WT, que para este ejercicio son 2.28. Y ese 2.28 es arriba y abajo, para cada quien. Mi paso diametral también es el mismo. Si no tienen el mismo paso diametral, engrane y piñón no van a embonar. Mi F, 0.5. Es una casualidad que la F y la potencia tengan el mismo valor. No siempre tiene que ser así. Mi J, tengo que irme a tablas. Regresamos a esta tabla de por aquí. Figura 9.19. Tienes que comparar, para encontrar la J del piñón,
ves cuántos dientes tiene el piñón. Y la redacción me está diciendo que el piñón tiene 24 dientes. 24 dientes contra 120. Entonces, como quiero quiero empezar con la J del piñón, tengo 24 dientes contra la proyección de 120 dientes. 24 contra 120. Y me da aproximadamente 0.36. De nuevo, el 24 contra la proyección del 120. Si usted la tiene impresa y te vas con una regla, es mucho más probable que no te equivoques. Entonces aquí esto va a valer 0.36. 0.36 para la J del piñón. Y regreso a la misma tabla para encontrar la J del engrane. En vez de 24 contra 120, volteo los datos y tengo 120 contra 24. 120 contra 24. Más o menos por aquí. Aproximadamente 0.43 o 0.44. 124. 120 contra 24. Bien. Punto 43 o 44 aproximadamente. Muy bien. Ahora vamos a encontrar la KO. Regreso a la gráfica. Tabla 9.5, factor de sobrecarga. Quiero encontrar la KO. Tengo que ver qué tipo de fuente de potencia tengo y qué tipo de máquina impulsada tengo. Y la redacción me está diciendo que un motor eléctrico mueve a una fresadora. El motor eléctrico entra en la categoría de uniforme. Y fresadora. Tú puedes leer todas estas categorías, todos los ítems de estas categorías y te vas a dar cuenta que en ningún lado dice fresadora. Pero las fresadoras son máquinas herramientas. Entonces estás en choque moderado. De modo que fuente de potencia uniforme contra máquina impulsada a choque moderado te da 1.5. De modo que aquí arriba tienes 1.5. 1.5. Y aquí también. Siguiente valor, el KS. Regresamos. KS. Tu paso diametral vale 3. Entonces dice aquí que si el paso diametral vale 3, tu KS vale 1.15. .15. Bien, después la KM. Recordamos que la KM sale de una ecuación 1 más CPF más CMA. La CPF sale de la figura 9 de 18. Tienes una ecuación si tu F vale menos que 1 y tienes otra ecuación si vale entre 1 y 15. Como nuestra F vale 0.5, uso la ecuación de arriba. Y pues yo ya hice ese cálculo, ya saqué el valor de CPF, usted lo puede comprobar en casa. Y el valor sale negativo, no es imposible aquí que te dé un valor negativo, entonces vale menos 0.018. Entonces la ecuación es KM es 1 más menos 0.018 y hay que encontrar el valor de CMA, que sale de esta figura 9.19. Factor de alineamiento. La redacción nos está especificando que
necesitas que la unidad de engranes esté cerrada y sea de precisión. Entonces, mi F vale 0.5 y yo comparo mi 0.5 contra mi unidad de precisión. Y vemos que está abajo el 0.1 y está arriba el 0.05. Digamos que es aproximadamente 0.075. Entonces aquí tu CMA vale aproximadamente 0.075 y al sumar 1 más CPF más CMA, aquí te va a dar un factor KM de 1.116. Siguiente factor, la KB. Viene en la página 392. En este ejercicio en particular no me dicen cuánto vale MB. Entonces yo lo tengo que calcular. MB entonces sale de esta ecuación. MB sale de dividir el ancho, el thickness del engrane, entre la altura total. TR sale de esta ecuación, pi entre 2 veces el paso diametral. Y la HT, la altura total, sale de dividir el adendum, perdón, de sumar el adendum más el dedendum, la A y la B. La A y la B salen de tablas. La A y la B salen de la página 314. Usted la puede checar, página 314. En esa página 314 del libro de Mott, tú vas a ver una ecuación para A y otra ecuación para B, una para el adendum y una para el dedendum, dependiendo si el paso que tú tienes es grueso o fino. Lo vemos rápidamente. Página 314. Aquí está. Hay una ecuación para el adendum, otra ecuación para el dedendum, otra ecuación para la holgura. Y depende, estamos en la tabla 8.4, capítulo 8, página 3.14. Depende si tú tienes un paso grueso o un paso fino. Tu paso es grueso si el paso diametral es menor a 20 y tu paso es fino si el paso diametral es mayor a 20. Como el paso diametral de este ejercicio es de 3, entonces tu paso es grueso. Y la ecuación para el adendum es 1 sobre el paso diametral. Así que sería 1 sobre PD. Y tu dedendum sería 1.25 sobre el paso diametral. Dicho eso, aquí en mi MB, repito que tu ecuación es MB es pi sobre 2 veces el paso diametral sobre el adendum, que es 1 sobre el paso diametral, más 1.25 sobre el paso diametral. Yo ya hice todo este cálculo y la MB me da 0.69. Entonces, esta MB me dio 0.69 y yo la voy a sustituir en esta ecuación que dice que KB es 1.6 veces el logaritmo natural de esta constante 2.242 entre MB. Ya hice ese cálculo también, y entonces mi KB, ya sustituyéndolo, me da 1.88. 1.88 y 1.88. Finalmente, tengo que encontrar la KV. Vamos a la tabla. Esfuerzos en los dientes de los engranes. Factor dinámico KV. Hay que recordar qué número de calidad tengo y a cuánto está, cuál es la velocidad. Mi velocidad tangencial es de 7225 y mi número de calidad es 10. De modo que
7225, por aquí está el 7225 aproximadamente, contra el número de calidad 10. Da 1.32 aproximadamente. .32. Muy bien, y pues ahora solamente queda hacer todo el resto de las operaciones. Ya tengo el desarrollo matemático de todo esto. Es el esfuerzo del piñón, el número de esfuerzo flexionante, te da 170.53 PSI. Y el número de esfuerzo flexionante del engrane te da 139.5 PSI. Y fíjate, aquí tienes una conclusión interesante. Muy a pesar de que este es un esfuerzo exagerado, esto de aquí es un esfuerzo meramente exagerado por los 5 microfactores de seguridad que estás presentando aquí, y que el esfuerzo real en el diente es nada más esta parte. Virtualmente tú puedes mandar construir de cualquier material el engrane. Virtualmente tú lo puedes hacer de aluminio, de acero, de plástico, de lo que sea. De cualquier material lo puedes mandar construir. ¿Por qué puedo decir esto y asegurar esto plenamente? Fíjate, en las resistencias de los aceros, el acero más resistente supera los 350.000 PSI de resistencia. Y el acero menos resistente, que es el acero A36 y el acero ISI 1020, resisten 32.000 PSI. Si yo escojo el material para este engrane, lo escojo del acero más corriente, 32.000 es muchísimo más grande que el 170. El aluminio más corriente resiste 5.000 PSI, sigue siendo 5.000 mucho para esta aplicación. Los plásticos más corrientes resisten 2.000 PSI, es mucho más grande que este 170. Entonces, virtualmente, tú puedes ponerle cualquier material a esta aplicación y no se va a romper. ¿Por qué está pasando esto? Pues simplemente porque la carga de 2.28 libras es extremadamente pequeña. Haciendo una comparación, es como ponerle unas llaves a un escritorio. Es muy poquita carga y simplemente no se va a romper, sea cual sea el material que tú le pongas. Le puedes escoger el material menos resistente y desde nada más el punto de vista estructural va a ser funcional. Ya otra cosa es la corrosión, ya otra cosa es cualquier cosa que tú te puedas imaginar, pero estructuralmente y virtualmente cualquier material es buena aplicación para esto. Y pues bueno, con esto concluimos el tema de engranes, y en posteriores videos vamos a ver pues más temas de transmisiones. Muy bien, que pasen buen día.